Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con ustedes como de costumbre, más allá de las noticias. Hoy lunes y este fin de semana hubo un acontecimiento político muy importante de los tres partidos mayoritarios. El partido oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana, celebró una reunión de su comité central, que como todos ustedes saben, implica también a los miembros del comité político, que son miembros del comité central, para discutir algunos temas que ha estado en discusión en todos los escenarios de la vida social. ¿Por qué? Por ser el partido de gobierno, cualquier situación que se produzca a lo interno de esa organización política, pues es noticia. Y entonces el acontecimiento de esta reunión para buscar algún tipo de solución para lo que está sucediendo a lo interno de esa organización, pues eso genera noticia. Nosotros tenemos con nosotros a Más Democracia, que es una organización del Partido de la Liberación Dominicana que procura llevar a la organización algunas opiniones, algunas sugerencias, y que bueno, ellos están aquí para decir más o menos qué es lo que pretende esa parte del Partido de la Liberación Dominicana, que entendemos que procura un partido más fuerte, un partido que corresponda y responda, ¿no?, a lo que son los intereses nacionales en este momento. Bienvenido Melanio Paredes y, como no, nuestro buen amigo Raúl Hernández, que está con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Mis saludos a ti y a los amigos teleaudientes de tu programa. Comienzo por hacer la precisión de que Más Democracia no es una organización, sino un espacio ciudadano. No es un movimiento, para que esto no genere algún tipo de confusión en quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. Y al mismo tiempo que no es del Partido de la Liberación Dominicana, aun cuando Raúl y yo, como Joaquín Alberto Ramírez, que es otro de los coordinadores, estemos encabezando este espacio ciudadano. En él también participan. ¿Es un espacio ciudadano dentro de la organización política? No, fuera de la organización. ¿No tiene nada que ver con el PLD? No. Sí que está integrada por equipos que sí hacemos vida crítica al interior del Partido de la Liberación Dominicana, como es Plataforma Morada, que nosotros participamos, Renovación Política con Equidad, que participa Raúl Hernández, Joaquín Alberto Ramírez, quien coordina Fortalecimiento Institucional, que han sido espacios críticos al interior del partido, que viene desde la celebración del plebiscito y luego con el 8º Congreso dimos a la luz pública el documento del partido que queremos. O sea, ahí hay una tradición de actuación conjunta, de la búsqueda de consenso en procura de mejorar lo que ocurre al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, en esta ocasión, el 27 de noviembre del año pasado, estos equipos, conjuntamente con otras fuerzas políticas como el PQDC, también tuvimos representación del PRD, de la sociedad civil, de otras organizaciones, constituimos y lanzamos el espacio Más Democracia, que tiene como propósito fundamental el poder aunar fuerzas, personalidades, instituciones que luchen porque mejoremos la calidad de la democracia dominicana, sobre todo alrededor de un tema básico que se discute ahora, que es la reforma política electoral, la posibilidad de modificar una ley electoral y de garantías electorales y poder tener en República Dominicana la anhelada ley de partidos políticos, como lo mandó la Constitución del 2010 para los próximos 2 años. Ya han transcurrido 7 años y no ha sido posible. De manera que nosotros hacemos vida en el interior del Partido de la Liberación Dominicana. Allí tenemos posiciones críticas, pero hemos logrado constituir este espacio en donde participan otras organizaciones y personas de otras orientaciones políticas, que nos une el esfuerzo por construir y fortalecer la democracia dominicana. Muy bien, entiendo ahora que este espacio que ustedes tienen no es un espacio para luchar por los propios intereses del Partido de la Liberación Dominicana, sino que tiene una intención un poco más amplia, ¿no? Así es. Bien. Bueno, están así sobre lo que especifica Melanio, Henry, que en principio cuando tú haces la introducción tiene mucho sentido en el hecho de que, por ejemplo, Melanio Paredes, que es el coordinador general de Más Democracia, es un reconocido dirigente del PLD, es miembro del Comité Central. Y es ministro también y del fue gobierno. pasado ministro en los gobiernos del PLD. Y entonces, obviamente, la referencia que tú haces es un punto de partida.
y Joaquín Alberto Ramírez, que fue incluso miembro del Comité Central. Él dirige ese espacio, esa iniciativa a la que hace referencia a Melanio, y entonces Más Democracia es el espacio, para decirlo así, sombrilla, porque entonces cubre varias iniciativas a lo interno del PLD, pero como muy bien dice Melanio, otras fuerzas políticas se han sumado a este proyecto con la idea de cualificar la política dominicana. Yo quiero precisar, iniciando ahora nuestra intervención en tu programa, Henry, de que hoy recordamos una fecha histórica importante que va de la mano con todo este esfuerzo de mejorar la democracia dominicana, porque es un referente histórico importante, y más para la juventud dominicana, que es la Revolución de Abril. Hoy se celebran 52 años de esa gesta patriótica, y que todos sabemos que fue la necesidad de volver a la democracia que fue interrumpida, ¿verdad?, con el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y hoy todavía nosotros pagamos consecuencia de muchos desafueros y muchas situaciones que se presentaron a raíz de ese conflicto civil en la República Dominicana. Más Democracia intenta hacer sus aportes en el sentido de que hay una deuda acumulada de la reforma político-electoral, como muy bien señala Melanio Paredes. Sí, yo pienso que también que estas fechas históricas tienen que ser de alguna manera resaltadas, porque solo lo hablamos cuando llega el momento de celebrar el aniversario. Y aquí hay una juventud, porque toda esa sangre que corrió para lograr esta posibilidad de uno hablar tan abiertamente, participar en un partido político contrario al partido de gobierno sin que eso tenga ninguna situación de amenaza, de riesgo. Sí. Eso tuvo un costo, ¿no? Que se vivió primero en esos años de post-revolución, después los años de los 12 años de prácticamente de una tiranía moderna a cargo del doctor Joaquín Balaguer, y toda la persecución de esa camada de jóvenes intelectuales que fueron cercenados. Bueno, mucha gente ya se le olvidó eso. Y hay mucha juventud que ve los partidos políticos ahora como una oportunidad de ascender social y económicamente, y con un manto de impunidad. O sea, lo que estamos viendo ahora es un movimiento muy distinto a ese movimiento político de los años post-guerra del 65, donde había una intención ideológica en la que tú te identificabas y buscabas la manera de aportar desde tu punto de vista, ¿no?, y de donde tú estabas, para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Ahora vemos que la política ha dado un giro, y quizás Más Democracia, de alguna manera, ese espacio, como dicen ustedes, que es un espacio abierto sí, para tratar de encauzar, ¿no?, al país por los senderos de la democracia, pues puede hacer un gran aporte. Pero yo quisiera, con el permiso de ustedes, que hablemos un poquito de este evento político que sucedió, como ustedes son miembros también del Comité Central, Melanio, No, yo soy su secretario de Educación Superior. Sí, pero que eres miembro del PLD también. Sí, exactamente. Sí. Yo quisiera oír su opinión, porque han salido algunas cosas en la prensa, y reitero mi participación al inicio del programa, donde decía que hay una gran preocupación de la gente que está alrededor del PLD, que no es PLDista, de la gente que siempre ha visto al PLD como una de las mejores opciones partidarias, un partido disciplinado, un partido organizado. Esa idea, esa imagen que logró que el PLD se llegara al poder en el año 1996, ¿no?, y que en el 1990 tuviera una participación casi de éxito. Entonces, ha seguido esa gran cantidad de gente, pero está muy preocupada por lo que está pasando ahora. Mira, escuchándote a ti y a Raúl y a Joaquín Alberto en las vistas públicas el pasado jueves en el Congreso Nacional, es lo que a mí me satisface, porque uno ve que hay escuela política. Juan Bosch hizo escuela política, y Juan Bosch decía que conocer los hechos del pasado, conocer nuestra historia, nos ayuda a ubicarnos para poder actuar correctamente en el presente y proyectarnos al futuro. Nada de esto es posible, que tengamos actuaciones correctas hoy, si no lo encuadramos en una perspectiva histórica, que lo hizo Joaquín allá cuando habló del papel de la juventud dominicana, reclamando una cuota de participación de la juventud en la ley de partido, y lo encuadraba con que los principales hechos históricos, los próceres que protagonizaron esos hechos,
todos estaban entre 25 y 33 años, la mayoría. Sí. Y hoy nosotros vemos... Empezando por el Patricio. Empezando por Duarte, Sí, Luperón, Camaño. El propio Bo cuando funda el Partido de la Liberación Dominicana. Los líderes de la Revolución de Abril, ¿no? No hay que ser muy lejos. Todos eran hombres jóvenes. Sí, el mismo Peña Gómez tenía 27 años. ¿Qué es lo cuando que está en llamó juego? Lo que está en juego es poder plasmar para beneficio del pueblo dominicano el proyecto liberal, el proyecto de Duarte, de los Trinitarios, de Espaillat, de Bosch. Y eso, lamentablemente, hemos seguido patinando en los intentos. 1865, 1965, las dos gestas más importantes, porque fueron luchas armadas. Vos definías la restauración como una lucha racial, social, política, en todos los órdenes, y se vio abortada por la contaminación de ese sector conservador, en aquel momento el BAES que compitieron en esos primeros años de la creación de la República con una visión y una práctica conservadora. Y naturalmente después de BAES viene el IRIS y todo el proyecto restaurador quedó inconcluso. Vos funda el Partido de la Liberación Dominicana como resumen de lo que fue su intento democrático y su constitución del 63 abortado por un golpe de Estado y reivindicado por la gesta de abril. 52 años después, nosotros estamos abogando por afirmar institucionalidad, por afirmar constitucionalidad. Nos dimos una constitución en el 2010 que es la más liberal después de la constitución de Moca y la constitución de Bo del 63. Pero esa constitución llama a que para el ordenamiento jurídico político del país se aprobaran leyes. La ley que crea el Tribunal Superior Electoral, la ley que crea o que estatuye el funcionamiento de la nueva Junta Central Electoral y una ley de partido. Las dos últimas están inconclusas y por consiguiente ese mandato de la Constitución de 2010 está inconcluso. Y yo lo que aspiro es que la dirigencia de nuestro partido, y fue un poco la discusión del pasado sábado, la dirigencia de nuestro partido entiendan que el PLD tiene un rol que jugar en esta etapa, que el PLD es la salvaguarda de ese régimen democrático por el que propugnó Bosch, por esa democracia que no solamente es libertad de expresión, es libertades públicas, es además democracia económica y democracia social. Y nosotros estamos patinando como partido en ese llamado histórico. Naturalmente que, como decía el presidente Fernández en la introducción de esa reunión, hemos avanzado, materialmente hemos avanzado. El partido, desde su primera gestión de gobierno en 96, pudo aprobar leyes, pudo modificar instituciones, pudo cambiar cultura. Aquí tenemos a quien fue en ese momento el arquetipo del cambio del servicio público en la dirección de pasaportes. Es más, se ha hablado de que la eliminación de los buscones, era como le llamaban, buscones, que te resolvían un problema de pasaporte o cédula en los alrededores de Huacal, quedó eliminado cuando Raúl, que viene de una sociedad organizada como Estados Unidos, que se formó en el partido, pero también en esa sociedad, tradujo en términos operativos un servicio que tiene que ser eficiente. Yo ahora, el Jueves Santo, renové en minutos mi licencia de conducir y no tuvo que intervenir un formulario que me llenara un buscón ni unos cuartos de por medio para yo renovar mi licencia. Para que te lo pusiera arriba. Eso innegablemente son virtudes, son conquistas que se le deben a los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Sí, son logros. Pero espérate. Sí. O sea, las expectativas del pueblo dominicano, las necesidades vitales del pueblo dominicano van más allá que esos avances que hemos logrado. Y es ahí donde pensamos que la dirección, el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana tiene que jugar un rol, sobre todo en una situación como esta, en que ya después de 4 mandatos consecutivos de gobierno, tenemos que reencantar a la población, tenemos que mostrar resultados que puedan de alguna manera reafirmar la voluntad popular en favor de nuestro proyecto. Yo entiendo que la democracia dominicana tiene que dar un vuelco. Tenemos una democracia formal que en estos 52 años, posterior a la Revolución de Abril,
marcó signos ominosos en el proceso de mayo del año pasado, en las elecciones del año 2016, y que esa situación por la que atravesó no solamente el Partido de Liberación Dominicana, sino todas las organizaciones políticas que no fueron capaces de elegir sus candidatos libremente, es un desafío que tenemos a resolver antes del proceso del 2020, y de eso se trata. Ese es el debate. El presidente Fernández habló de 3 elementos fundamentales que son los retos de este y el próximo año. Habló de institucionalización, habló de modernización y habló de renovación. Yo espero que esas palabras del presidente no se queden en teoría y puedan traducirse en hechos prácticos que nos permita como partido afrontar airosamente los desafíos que tenemos por delante. Sí, mire, nos vamos a ir a una pausa, Melanio, pero cuando regresemos me gustaría, porque ha habido varias propuestas en ese escenario importante, porque lo que pase con el Partido de la Liberación Dominicana de alguna manera influye en todas las demás organizaciones, porque es el partido más grande, es el partido que está en el poder, y es el partido que de alguna manera muchos de sus miembros están cuestionando su proceder, que se han olvidado de los estatutos, se han olvidado de sus propios reglamentos, que se han impuesto las altas dirigencias por encima de la base de esa organización, que lo mismo sucede en otras organizaciones políticas. A diferencia, en el PLD hay un organismo que se llama Comité Central que está tratando de hacer algo para rescatar esa visión, esa organización que es un instrumento político del pueblo dominicano. Así es. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar un poco con más detalle de esto, porque algunos dicen que eso fue una reunión de aplauso, pero vamos a ver, ya regresamos. Bien, estamos con Melanio Paredes y Raúl Hernández, ellos son miembros de Más Democracia, que no es un movimiento, es un espacio ciudadano. Que tú puedes participar también. Que puede participar cualquier miembro de cualquier organización política, porque ahí de lo que se va a hablar es precisamente de defender los estamentos democráticos del país. Y la participación democrática en los partidos políticos, porque eso es otra cosa. Puede ser vocero de Más Democracia. Claro que lo sí. entendió perfectamente. Lo estamos esperando. Aquí hay una cúpula de los partidos que ha secuestrado a las organizaciones políticas. Bueno. Tienen 40 y 50 años dirigiendo y no hay quien los quite de ahí. Pero nos quedamos en la reunión del sábado pasado, que yo quiero que toquemos algunos temas, porque sé que hubo algunas propuestas interesantes que no sé por qué razón fueron rechazadas. Por eso yo hablé del comité de aplauso, porque había gente ahí, según las informaciones que tenemos desde el sábado mismo, que solo estaban chequeando la seña de Danilo, de Leonel, para ver a quién aplaudían y a quién no. Entonces, eso es peligroso en una organización política. Así es. Mira, y increíblemente tú coincides con un término que me refirieron unos compañeros el viernes pasado. El viernes pasado yo fui a visitar a un compañero en el barrio 27 de febrero, fundador del partido, está afectado por una enfermedad muy catastrófica. Y al salir de la casa del compañero me encontré con varios compañeros de esos intermedios que se dieron cuenta que yo llegué y me saludaron. Y me decían, antes de mañana se reúne el comité de aplauso y levantamanos. Y yo me ofendí. Decía, no, compañero, las cosas no son así. Bueno, compañero, pero el único que habla ahí es usted. Y entonces vemos que todos vienen, no se reúnen y nadie reclama. Y cuando se reúnen, las reuniones duran 8 y 10 minutos. Y no, en esta ocasión yo espero que sea diferente. Y mi evaluación de la reunión del pasado sábado es que fue una reunión que tuvo luces y sombras. Tuvo luces y sombras. Tuvo luces porque de alguna manera el presidente Fernández conectó con lo que está demandando la sociedad ahora. Cuando habló de institucionalizar al PLD, de volver a las reuniones, al sistema operativo de enlaces, cuando habló de modernización, que el PLD debe utilizar las herramientas que nos da el siglo XXI para ponerse al día en una serie de temas y aspectos operativos, y habló de renovación. Esa parte no se explayó en ella, pero habló de renovación. Bien. La tomamos como consigna. Al mismo tiempo también, la reunión comenzó muy mal, pero terminó... ¿Por qué comenzó muy mal? Porque allí
en los primeros temas que fueron los reglamentos de funcionamiento del Comité Central, reglamento de la unidad de fiscalización y control que se crea, constituida por los titulares del secretariado, el reglamento de ética y disciplina y del secretariado, fue prácticamente un ajuste, fue un juicio sumario a las propuestas de enmienda. Un juicio sumario. O sea, ninguna propuesta que no tuviera el beneplácito del comité político sentado frente a esa membresía del comité central pasaban. Propuestas importantísimas, interesantes, de jóvenes como Amaury Luperón, de Osiris Mota, que ha tenido una posición de cuestionamiento y de reclamo de vuelta a la institucionalidad, fueron literalmente avasalladas. Y me preocupó porque se hacía con la autocomplacencia del comité político. Incluso veía los comentarios y yo decía, pero así no puede ser. Y cuando vi el curso que podía tener la reunión, finalmente, yo pedí un turno de procedimiento. Me acerqué a la mesa, le planteé al presidente Fernández del partido, al presidente Danilo, a Reinaldo Pared, de que yo entendía que ahí habían propuestas muy importantes de enmienda, que incluso yo había trabajado, se me designó hace 2 años, en la elaboración del reglamento de funcionamiento del Comité Central, que yo entendía que era un buen reglamento, pero que habían propuestas como las que fueron rechazadas de Osiris Mota, que era una barbaridad, que era un contrasentido. ¿Cuál es la propuesta de Osiris Mota? Entre otras, recuerdo que él planteaba que el Comité Central, dentro de sus atribuciones de reunión cada 6 meses, pudiera evaluar y dar seguimiento a las políticas de gobierno y que allí se pudiera tener la oportunidad de enmendarla, de mejorarla o sencillamente de evaluarla. Y tiene que ser así porque por estatuto esa era una de las atribuciones del Comité Central y eso fue rechazado. Entonces yo lo que decía... Porque eso lo hace el comité político. Vienen otras propuestas. No, ni lo hacen, que es peor. No, es que recuérdate que ya el comité político ni siquiera sus reuniones ordinarias la está realizando. Y allí hubo una actitud de que se iba a discutir el reglamento de ética y disciplina y habían temas muy importantes que podían reñir incluso con la Constitución y las leyes. Entonces yo llamé la atención, vienen unos puntos por ahí, después que yo vi que era piedra arrasada con toda propuesta que no tuviera el beneplácito del comité político y que la membresía, el 90% de los miembros del comité central estaban esperando la señal de Danilo o de Leonel para votar. Y así no puede ser. Yo decía, este partido se fraguó, desarrolló en el debate de las ideas. El propio Bosch, cuando se convocaba a un plebiscito o se proponía su candidatura, él exigía que hubiera decisión orgánica, que los organismos votaran y se sometía al escrutinio de las bases del partido. Entonces, mi pedido fue acogido a media y los quienes dirigían la sesión me pidieron que hiciera la propuesta de modificación del procedimiento. Yo me paré, comencé a motivar la propuesta y comenzó el murmullo. Porque es que esto cae incómodo en personas que no quieren conflictividad, que están esperando o un decreto de Leonel o un decreto de Danilo, y muchos de ellos son hasta funcionarios, son mis compañeros del Comité Central, pero ¿cómo es posible que un pedido mío de que se permita que en su organismo, que tenía 2 años que no se reunía, se le permitiera a quien tenía propuestas importantes para los temas en discusión, tomara la palabra y la gente lo rechaza? Es una aberración, una actitud alienante. Entonces, bueno, al someterse votó un 10, un 15% por la propuesta. El grueso, conjuntamente con el comité político que estaba ahí de frente, no votaron 2 o 3 del comité político. Julio César Valentín, creo que Amarante Baré, varios. Favoreciendo de que sí, que la propuesta de que hubiera debate, de que al menos quienes planteaban una propuesta le permitieran defender esa propuesta. Bueno, se rechazó y siguió la letanía de Alejandrina Germán con las enmiendas y los rechazos. Ahí vino una propuesta nuestra en el sentido de que si un miembro del Comité Central está sometido a juicio por el Comité Político, lo natural es que no haya una consumación de la penalidad en el Comité Político, sino que eso se lleve al Comité Central y allí, que es el organismo de todos, se le permita la palabra a ese miembro del Comité Central y se respeten sus derechos. A juicio disciplinario. Sí. Eso fue rechazado. O sea, no le permiten defenderse a una persona que esté acusada. Ahí yo me paré porque la compañera que estaba leyendo la propuesta utilizó la manipulación. Pues ella dijo
que yo planteaba que se eliminara el artículo que hablaba de someter a juicio a que cometiera falta leves o graves. Y yo nunca dije eso. Yo dije que se adicionara un párrafo en el que a esa persona se le permitiera el derecho de defensa. Eso fue todo. Pero lo que ha salido en la opinión pública y ha salido de voz del secretario general es de que se va a sancionar y se va a erradicar del Partido de la Liberación Dominicana a los que estén acusados de corrupción, de actos de corrupción. No, y lo que hagan manifestaciones públicas que pongan en entredicho la imagen del partido. Imagínate tú lo que significa eso. Eso es muy delicado. Sobre todo porque los compañeros no se han dado cuenta que el artículo 216 de la Constitución de 2010 le quitó la soberanía a las élites de los partidos de resolver los conflictos. Los conflictos internos se dirimen en el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional, pero ellos no creen en eso. Por eso hay una sanción, hay una sentencia que favorece a varios miembros de la circunscripción 3 del Distrito Nacional que no se le ha hecho caso. E incluso, aunque incorporaron a esos miembros al Comité Central, están los mismos que la sentencia lo descalificaba. O sea, lo que lo fueron a sustituir. Están todos. O sea, que están todos más lo que son. Unos y otros. Entonces eso no lo cuenta. que es una inobservancia. Entonces son inorgánicos los otros. ¿Cuáles son los inorgánicos? Yo lo que digo que no se atendió, se ignoró olímpicamente una sentencia del Tribunal Superior Electoral del país, y eso es grave. Entonces, cuando viene la siguiente propuesta, que nosotros nos cuidamos muy bien porque en Más Democracia hubo un equipo que trabajó por 3 meses esas propuestas a los reglamentos. Y nosotros nos cuidamos muy bien de plantear en el régimen de ética y disciplina que en todo caso, aunque se impusiera la disciplina consciente y se abordara el tema de la disciplina, porque el PLD ha devenido en una organización sin disciplina, pero que se respetaran los derechos de ciudadanía y derechos fundamentales que están protegidos jurídicamente por la Constitución. Cuando ellos vieron el apelativo, derechos protegidos jurídicamente por la Constitución, los abogados del comité político se dieron cuenta que no podían seguir haciendo un juicio sumario a las enmiendas, y entonces lo vi que hubo una consulta, y la primera propuesta que pasó fue esa, el artículo creo que 47. A partir de ahí se aprobaron 3 propuestas más de las que hicimos nosotros como parte del equipo de Más Democracia en lo atinente a lo partidario, porque también manejamos los temas partidarios, y efectivamente se aprobaron esas propuestas que salva de que pueda un compañero ser lesionado con un juicio sumario y que él se le impida recurrir a las instancias que establece la ley y la Constitución de la República. Ese es un punto luminoso, sí, es de las luces que ocurrieron durante esa reunión. Y para que podamos debatir, porque no solamente debo hablar yo en este programa, finalmente la propuesta también que hicimos nosotros como equipo, como colectivo, de que lo atinente a la competencia interna, elección de estructuras intermedias, reestructuración y padrón electoral, nosotros pedimos formalmente el diferimiento de esa discusión hasta tanto el país conozca y apruebe la ley de partido y la ley electoral. Es elemental. Si el PLD está manejando temas de competencia interna al margen de ese proyecto, manda una mala señal al país de que no le interesa ni le importa una ley que afecta a toda la democracia, no solamente al partido. Y eso es un punto importante, por lo que yo entiendo en el momento en que estamos, y que es clave la posibilidad de que se apruebe una ley de partido que quite a las élites partidarias la posibilidad de mantener secuestrados los derechos democráticos de muchos dominicanos y dominicanas. Bien, Raúl, tu evaluación de esta reunión, ha salido a la información del ministro de Turismo, que ha dicho que el PLD se fortalece y que con toda esta situación, después de esta reunión, ha demostrado que es un partido que está fortalecido. El propio secretario general también del Partido de la Liberación Dominicana habló las bondades y las maravillas de esta reunión, pero oyendo a Melanio me doy cuenta como que hay una situación como que no encaja. Y ¿cuál va a ser entonces los resultados de esta reunión? ¿Realmente está avanzando el Partido de la Liberación Dominicana o está patinando? Bueno, yo entiendo, Henry, ante tu pregunta, y lo he manifestado también en otros espacios, de que ha llegado el momento de la rectificación en el PLD. Creo que esto es un paso no significativo ni trascendental, pero por lo menos se está reencauzando el partido. Es decir, hay un debate, Melanio ha descrito
de manera pormenorizada todo lo que ocurrió, no todo, sino parte, ilustrando a los amigos televidentes de lo que aconteció el pasado sábado en esa reunión del Comité Central. Pero fíjate que estamos hablando del más alto organismo del partido, de dirección, del PLD, que tenía 2 años que no se reunía. Por lo menos se reunió. Que hubo la intención de manejar la reunión de una manera autoritaria, si se quiere, que el comité político no ven entre sus miembros la posibilidad de que haya un nivel de criticidad, un nivel de enfrentamiento en base al debate. Eso es otra cosa. Ahora, por lo menos miembros como Melanio Paredes hicieron valer su opinión en ese sentido. Pero lo importante es si lo van a acatar, ¿no? Bueno, pero lo acataron. Si eso va a tener resultados. Pero la propuesta que hizo Melanio prosperó. Incluso deben agradecerle a Melanio la observación. Porque fíjate, si hubiesen tomado la decisión de aprobar esos reglamentos, no solamente iban a dar una mala señal, sino que iban a entrar en contradicción con un nuevo régimen jurídico y entonces iban a tener que dar vuelta atrás. Melanio le salvó la campana al comité político con su propuesta. Sabiamente se logró entender quizás, aunque fuera forzado, esa situación. Ahora, ¿qué es lo que viene en el futuro? Bueno, viene una ley de partidos, viene una reforma política electoral, como muy bien señaló Melanio en su intervención inicial en este programa, y el comité político, aunque no lo quieran, están obligados a ponerse a tono con esa realidad. Mira, Henry, nosotros hemos en Más Democracia compartido, hemos discutido entre los miembros. Tú sabes que ahora hoy en día, y Melanio habló de eso, de la tecnología, tenemos grupos como por ejemplo en WhatsApp, y hemos compartido algunas ideas externadas por un teórico de la democracia a nivel mundial reconocido, Giovanni Saltori, que murió hace 3 semanas, muy conocido en el mundo académico, que tiene un libro, su último libro fue ¿Qué es democracia? En ese libro él recoge, sintetiza todo el pensamiento político alrededor de la idea de lo que es la democracia y plantea algo interesante que no es una idea de él, sino, repito, que él la recoge de otros autores. Dice Sartori que cuando hablamos de democracia hay que plantearlo en 3 dimensiones. La democracia social, la democracia económica y la democracia política propiamente dicho. Es verdad, como dijo Melanio, que hemos avanzado en los gobiernos del PLD en cuanto a materia de democracia económica. Es cierto eso, que en términos de democracia social hemos avanzado. Hemos avanzado un poco, si se quiere, no como uno desea, por eso surgen espacios como Más Democracia, en lo que tiene que ver con la democracia política. Ahora, hay un axioma interesante en el planteamiento de Sartori, y es que tú puedes tener avances en democracia económica y en democracia social, pero si la democracia política no es la dimensión más fuerte, entonces todos los esfuerzos salen en vano. Porque cuando hablamos de democracia, hablamos de un sistema político. En eso estamos nosotros en Más Democracia. Y uno lamenta, Henry, y aprovechamos tu programa para señalar esta inquietud a los amigos televidentes, que participamos el jueves pasado, como dijo Melanio, en unas vistas públicas, el pasado jueves 20 en el Salón de la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, y eso estuvo prácticamente vacío. 19 turnos, eso debió haber estado lleno ahí, abarrotado ese salón, inclusive en la parte de arriba, lleno, abarrotado. ¿Por qué? Porque es la ley de partidos, señores, y aquí hay unos sectores en la sociedad dominicana que tú lo ves postulando y reclamando derechos, sin embargo, cuando le dan la oportunidad, entonces no hacen uso de él. Sin embargo, Más Democracia tuvo una participación, como lo pueden ver los amigos televidentes en los videos que tú muestras siempre en el programa, de las intervenciones magistrales de Melanio, como la de Joaquín Alberto. Nosotros agotamos un turno. De los 19 turnos, Henry, 3 fueron asumidos por nosotros en representación de Más Democracia, Melanio, de Renovación Política con Equidad, que es parte de esa iniciativa, como él te dijo hace un momento, y Joaquín Alberto, que representa la iniciativa Fortalecimiento Institucional. Y de Tania Báez, que es una organización sí, que está en comunicación y participa del PQDC. Como los amigos televidentes tienen la oportunidad de ver parte de, ¿verdad? Como tú siempre ofreces esa oportunidad, están en YouTube, están disponibles. Las imágenes. Y entonces en esas imágenes la gente puede ver las intervenciones nuestras que van en procura de propuestas para lograr de una vez por todas esa reforma política electoral tan ansiada por toda la sociedad. Bien, vamos a hacer una pausa con su permiso, pero yo no quiero irme del programa sin que ustedes me evalúen qué va a pasar después de esta reunión del Comité Central, porque todo esto fue generado por una presión a lo interno de esa organización política que está esperando respuestas. Entonces yo quiero que ustedes me digan
¿Cuál es su parecer? ¿Va a haber respuesta sobre esa expectativa que tiene esa gran masa del Partido de la Liberación Dominicana? Vamos a la pausa, regresamos. Bien, señores, dejamos la pregunta en el aire. Yo no me puedo ir, mis amigos televidentes no me lo van a perdonar. Si yo lo dejo a ir ustedes que fueron protagonistas de ese evento, ¿de cuál es su percepción? Porque eso fue una presión de la base del PLD en los pueblos, en la radio, en los medios, diciendo estas cosas. Y eso, de alguna manera, forzó esa reunión. Mira, en estas instancias de dirección del partido, una dirección que está enclaustrada, que es la misma del año 2001. Ahí están los mismos presidentes intermedios del 2001. Estamos hablando de 17 años, exacto, prácticamente 16 años. Y lo del Comité Central y Comité Político, continuamos los mismos y se han agregado otros en función de simpatía, familiaridad o lo que fuera, grupos, etcétera. Entonces, en la dirección del PLD es muy difícil que se pueda lograr cambiar una situación que es de confort para los miembros del comité político. Está en su estado de yo confort, veía la y no se mueve. autocomplacencia con la que veían los compañeros que la gente votaba, simplemente siguiendo sus directrices. Es más, yo me sentí tentado a plantear una próxima reunión, porque así tiene que ser, que el comité político, como son tantos ya, bajen porque su condición de miembro del comité central. Si aquí hay congreso de renovación, ellos tienen que validar su condición de miembro del comité central para poder ser miembro del comité político. Entonces, que presidan la reunión el presidente del partido, el secretario general y una secretaria. Y que el grueso esté como en los congresos, como uno más, en lo que es el más alto organismo del partido, porque no pueden ningunear al comité central. Sí, lo que pasa es que la gente de afuera entiende que el órgano más importante y más alto del PLD es el comité político. Tú oyes como tú lo dices, porque conoce órganos. No, sí. Ellos lo cambiaron el estatuto y pusieron el organismo. Ahora el comité político es un organismo. Pero eso no tiene sentido. En el estatuto está claro que es el comité central el máximo organismo, la organización entre Congreso y Congreso. Entonces, eso tenemos que resolverlo ahora, Henry, para decirte con claridad todo esto que genera tu pregunta. No hay posibilidad de cambios al interior del Partido de Liberación Dominicana y de la sociedad dominicana si no hay presión social desde afuera. Está claro que los compañeros están en una burbuja de confort, que no entienden que el mundo está cambiando. En mi intervención ayer yo hablaba de que en el pasado Huntington hablaba del determinismo del hecho político, o sea, da unas condiciones como la que señalaba Raúl, de situación económica, de estadio de una sociedad, los hechos políticos devenían, y por eso los modelos bipartidistas entre cristianos y socialdemócratas permeó y predominó en Europa en los años 60, 70, 80, 90, y lo mismo en Latinoamérica. Sin embargo, lo que ha acontecido en las últimas dos décadas es el indeterminismo del hecho político. Y por eso vemos que democracias como la venezolana hoy parecen inviables. Y por eso vemos que los principales partidos demócratas, cristianos o socialdemócratas de América Latina han desaparecido. Pues entonces, eso pone en riesgo la posibilidad de un PLD unido llegar a mantener el poder en el año 2020. Es que hemos sostenido, yo reafirmo hoy, yo no sé si el criterio de los compañeros es más democrática, de más democracia, que si aquí no hay una reforma político-electoral necesaria de fondo, aquí está en veremos el proceso electoral del 2010, del 2020, con todo lo que eso implica y el colapso del régimen de partido. Pero ¿qué fue lo que aconteció ahora? Cuando conmemoramos los 50 años de la democracia electoral dominicana el 15 de mayo pasado, ¿qué fue lo que pasó? Que fue un pandemonium en todos los partidos. En el otrora organizado y disciplinado Partido de la Liberación Dominicana hubo 2 muertos. Yo fui testigo de excepción en Santiago porque se me mandó a supervisar el proceso, que era donde el proceso del 13 de diciembre del 2015 fue más competitivo por la disputa de la alcaldía entre Abel Martínez y Monchi Rodríguez. Y en el barrio Ciruelito de Santiago lo que había era un desorden. Y fuimos allí a apaciguar los ánimos. Y a los 15 minutos de nosotros salir, entró un comando y ajusticiou a un compañero.
Esos hechos nos dicen a nosotros que hay que blindarse hacia el proceso electoral del 2020 y que el PLD no le queda de otra. Que no sea ponerse bajo la jurisdicción de la Junta Central Electoral para su escogencia. Así es. ¿Qué tú opinas, Mira, Robert? sobre lo que está diciendo Melanio, con mucha razón y hemos reflexionado en Más Democracia, entiendo, Henry, que no hay posibilidad alguna para que ese comité político y entre ellos en su gran mayoría los miembros del comité central entiendan el tema que está planteando Melanio, que está dejando sobre la mesa como reflexión. Nosotros hemos entendido este proceso y nos hemos dado cuenta, Henry. Bueno, tú tienes la ventaja de que tú, además de periodista, estudiaste Derecho y sabes perfectamente la importancia que tiene el hecho de que nosotros nos volquemos a fortalecer el régimen jurídico. Creo que se ha abierto una ventana, un espacio. Nosotros ahora estamos encaminados a lograr que se dé la ineludible, como hemos definido en Más Democracia, reforma político-electoral. Va a ser la salvación no solamente para el PLD, Henry, sino para el propio sistema de partidos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que ese régimen jurídico cambie y se adapte a los cambios, valga la redundancia, de la sociedad que estamos viendo inclusive en el plano internacional, esa referencia que hizo Melanio al caso de Venezuela. Vamos a esperar, Henry, que haya una crisis que sucumba todo el sistema de partidos. Creo que no. Tenemos la oportunidad, por lo menos, de que se ha conformado una comisión bicameral en el Senado, en el Congreso de la República, presidida por un senador que ha sido una persona muy abierta, en el caso del senador Aristide Victoria Yep. Incluso nosotros vamos a entregar un nuevo documento para incorporar otros elementos adicionales, ¿verdad?, en ese proyecto de ley de la ley de partidos. Estamos hablando, la electoral. Y la electoral, porque el régimen jurídico contempla esas dos dimensiones. Henry, eso estamos haciendo. Mientras otros están esperando decretos y están preocupados por su situación personal, creo que nosotros estamos haciendo un aporte por la democracia. Esto no es discurso, Henry, esto es un asunto de realidad. Nosotros nos apersonamos el jueves 20 y quiero que la gente que está siguiendo tu programa, que siempre te sigue, entienda lo siguiente: no es posible, yo quiero reclamar esto, que haya gente que vaya a los medios de comunicación, aparezca en los periódicos y entonces no aproveche el escenario de la Asamblea Nacional como nosotros fuimos y ese salón estaba prácticamente vacío. Nosotros salvamos la situación con la participación de cara a esa comisión bicameral. ¿Tú te imaginas? Aunque hay un aspecto, Raúl, que fue importante, que 71 legisladores se incorporaron a la discusión. Lo que le evidencia el interés. Refleja un interés de los congresistas en escuchar cuáles son los planteamientos que se hacen. Y el propio presidente del Senado, que no tenía que estar ahí, se sentó al lado de Aristide Victoria Yep como presidente de la Comisión de Justicia, que es la que está conociendo el anteproyecto. Henry, ese anteproyecto fue introducido el 15 de febrero por la Junta Central Electoral, como decía Melanio, después de tantos años. Ya nosotros entendemos y estamos en consonancia con lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral. Ese es el año de la ley de partidos. Esa ley se va a aprobar. Y me gustó mucho, no lo hemos discutido, Melanio, pero aprovecho y hago el señalamiento acá. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que él, oye esto, Henry, que es importante esta información. Él dijo, si no aprueba la ley de partidos, si no aprueba la ley electoral, nosotros en la Junta Central Electoral vamos por resolución a administrar el proceso, como Dios manda. Ese fue la señal que dio. Es imposible por no, él lo dijo por resolución. Sí, pero fue una presión, es parte de la presión. Pero es imposible. Pero ahora se hizo. Se hizo. O sea, Roberto Rosario dirigió el proceso en términos reglamentarios, porque no tenía ley. La 275-97 es una ley obsoleta que debió quedar eliminada cuando se aprobó la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. O sea, esa facultad reglamentaria... Yo pienso que la ley de partido y la ley electoral... No tiene que darse. Pero esa facultad reglamentaria... Pero además, el problema son los partidos políticos, la cúpula de los partidos políticos, que no quieren ceder el poder que ejercen sobre la organización. Lo van a tener que entender. Pero debo decir porque aquí en todos los partidos se está dando la situación de que la cúpula de los partidos pone a su esposa, pone a su hijo. En contribución de lo que dice Raúl, la Constitución dio unas facultades reglamentarias a la Junta en lo que se aprobaba la ley, solo que hace 7 años de eso. Bien. Entonces, por eso tenemos que afirmar institucionalidad para que la Junta pueda regirse con un buen régimen político electoral. Nos vamos, pero tenemos que volver. ¿Tú sabes por qué? Porque se nos quedó en el tintero las propuestas que ha hecho Más Democracia. Sí, tenemos que volver al programa lo vamos a discutir, porque tú tienes uno de clandestino aquí en el programa que viene los martes, que es Joaquín, y tiene una propaganda completa con Más Democracia. Pero yo no quiero que Melanio se vaya sin que en 30 segundos me diga
¿qué va a pasar con el PLD de seguir la situación como está? Yo soy asertivo. Yo pienso que tenemos un liderazgo inteligente que va a entender el pálpito de los tiempos y que va a propiciar la renovación antes del 2020. Eso es lo que yo entiendo. Pues de otra manera el PLD no tiene futuro. Bien, gracias por venir al programa Más Democracia, Raúl Hernández, Melanio Paredes. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.